Para nuestro tema de estudio, referente a títulos valores, el día de hoy nos compete el análisis de la acción cambiaria y sus excepciones. Se denomina acción cambiaria en el código a la que corresponde al tenedor de un título valor para obtener judicialmente su pago. Y la podemos distinguir de la acción causal, que es la que corresponde a quien celebró el negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título valor. El cobro de un título, dice el código según el artículo 793, dará lugar al procedimiento ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firma, lo que concuerda con el Código General del Proceso en su artículo 244, inciso cuarto. La acción cambiaria, según el artículo 780, se ejercitará en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial, en caso de falta de pago o de pago parcial, o cuando el girador o el aceptante sean declarados en quiebra o en estado de liquidación, o se les abra concurso de acreedores, o se halle en cualquiera de otras de las situaciones semejantes. En concordancia con lo anteriormente dicho y según el artículo 782, mediante la acción cambiaria, el último tenedor del título puede reclamar el pago del importe del título, de los intereses moratorios, de los gastos de cobranza o de la prima. Finalmente, y para cerrar nuestra conclusión e introducción, es relevante destacar que de acuerdo al código, la acción cambiaria puede ser directa o de regreso, según el artículo 781. Directa cuando se ejercita contra el aceptante de una orden cambiaria, el otorgante de una promesa cambiaria, y es de regreso cuando se ejercita con cualquier otro tipo de obligado. Podría ser el girador o endosante de la letra de cambio o el endosante del pagaré o sus respectivos avales. Las excepciones son alegaciones que puede interponer el demandado con el fin de que no prospere la acción cambiaria, es decir, con el fin de que no sea obligado a pagar el título valor. El artículo 784 del Código de Comercio señala las tres excepciones contra la acción cambiaria. Este mismo artículo relaciona en forma limitativa las excepciones que pueden oponerse a la acción cambiaria en una forma bastante completa y técnica, siendo solo esas las excepciones oponibles. Como el ejercicio de la acción cambiaria da lugar a un proceso ejecutivo, las pretensiones deben ventilarse por los ritos diseñados para el típico proceso ejecutivo que está regulado en el Código General del Proceso desde el artículo 422 y siguientes. Para inferir que el procedimiento ejecutivo típico está instituido para la realización de obligaciones que consten en el título ejecutivo, que para la acción cambiaria sería el título valor. El procedimiento ejecutivo tiene como objeto constreñir al deudor con la intervención del juez y mediante el empleo legítimo de la fuerza a realizar la prestación a su cargo. En función del objeto se tiene como último efecto perseguir los bienes del deudor para convertirlos en dinero y satisfacer con este el derecho de crédito. En el proceso ejecutivo no hay auto admisorio de la demanda, pero existe la figura que una vez constatada la actitud de la demanda y del título valor, él debe emitir un mandamiento de ejecutivo, un mandamiento de pago, que en la doctrina y jurisprudencia suelen denominarse indistintamente como una orden de pago u una orden ejecutiva. El mandamiento de pago es la orden inequívoca dirigida al deudor de realizar la prestación objeto de la obligación que el ejecutante cobra. Las principales defensas del ejecutado tienen oportunidad a partir de la notificación del mandamiento ejecutivo y esta mencionada notificación determina la ocasión para que impugne la providencia de conformidad con el artículo 318 del Código General del Proceso y también determina el traslado de la demanda, durante el cual puede solicitar la regulación o pérdida de intereses, la fijación de la tasa de cambio para el pago de obligaciones contraídas en la moneda extranjera o la regulación de perjuicios y proponer excepciones de mérito. Si bien el mandamiento ejecutivo es inapelable de conformidad con el artículo 438 del Código General del Proceso, el recurso de reposición se ofrece como una herramienta contra dicha providencia. El recurso de reposición apunta a la revocación o modificación del mandamiento ejecutivo y a veces busca que se adopten los correctivos necesarios para evitar irregularidades. Las causas que motivan la impugnación pueden ser por razones que fundamenten la inadmisión de la demanda, las razones que debieron justificar el rechazo de la demanda, los hechos que configuren excepciones previas, el beneficio de exclusión y circunstancias que debieron motivar la negación del mandamiento ejecutivo. A continuación procederemos a hablar sobre dos grandes conceptos en materia de títulos valores, los cuales son la prescripción y la caducidad, y hay que acotar claramente sus diferencias. En un primer momento nos vamos a referir sobre la caducidad, que implica una acción que no llega a existir porque quien debió ser su titular dejó de realizar en momento oportuno
un acto que es condición indispensable para el nacimiento y ejercicio de la acción. Tenemos que en relación con la caducidad, el Código de Comercio en el artículo 787 prevé que la acción cambiaria de regreso del último tenedor del título caducará por 3 circunstancias. La primera, por no haber sido presentado el título en tiempo para su aceptación; la segunda, por no haber sido presentado el título en tiempo para su pago; y la tercera, por no haberse levantado el protesto conforme a la ley. Así entonces, es de observar, conforme a la norma anteriormente mencionada, que la caducidad se refiere exclusivamente a la acción cambiaria de regreso y no tiene nada que ver con la acción cambiaria directa. Por otra parte, en las causales de caducidad del Código, se debe decir que la presentación para la aceptación de las letras es potestativa por regla general y solo excepcionalmente es obligatorio conforme a los artículos 680 y 681. Además, el artículo 788 prevé que la caducidad de la acción cambiaria no se suspende sino en los casos de fuerza mayor y nunca se interrumpe. Adicional a ello, en cuanto a la prescripción, se la define como una extinción de una acción cambiaria ejercitable por la inactividad del titular durante el tiempo que la ley indica. A este respecto, el Código prevé que la acción cambiaria directa prescribe en 3 años a partir del día del vencimiento y que la acción cambiaria de regreso del último tenedor prescribirá en 1 año contado desde la fecha del protesto, o si el título fuere sin protesto, desde la fecha del vencimiento, y en su caso desde que concluyan los plazos de presentación. Esto es conforme a los artículos 789 y 790 del Código de Comercio. Pero además existe una posibilidad de que el obligado de regreso pague voluntariamente o como consecuencia del ejercicio de la acción cambiaria de regreso, y en este caso el Código prevé que su acción contra los demás obligados anteriores prescribe en 6 meses. Estos 6 meses son contados a partir de la fecha del pago voluntario o de la fecha en que se notifique la demanda conforme al artículo 791. Así pues, la prescripción puede afectar por igual a la acción cambiaria directa o de regreso y a la acción del obligado en vía de regreso que paga, aunque varían los términos, ya como se mencionó anteriormente, y las fechas también desde las cuales empiezan a contarse estos términos. En cuanto a la interrupción de la prescripción, el Código establece que las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno de los deudores cambiarios no la interrumpen respecto de los otros, salvo en el caso de los signatarios en un mismo grado conforme al artículo 792, y esto se debe observar también correlativamente conforme al artículo 632, de acuerdo pues a la solidaridad, ya que si la hay se interrumpe para todos los suscriptores en mismo grado. Y es interesante también anotar que así sea incidentalmente, conforme al mismo código, se anota que si el acreedor deja caducar o prescribir el instrumento, la obligación originaria o fundamental se extinguirá a sí mismo. Esto es conforme al artículo 882 en su inciso tercero. Para profundizar en el numeral 10 del artículo 784, lo primero es diferenciar y mencionar que en el Código de Comercio no se hace la diferenciación de los conceptos de excepción y defensa. Por ende, una manifestación de lo anterior es el artículo 784 en sus 13 numerales, que involucra excepciones, defensas e impedimentos procesales, como se puede evidenciar en el numeral 10 específicamente, el cual trata de la prescripción, la caducidad y las que se basan en la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción. Respecto a lo último, se trata de los defectos de procedimiento, la falta de presupuestos procesales de la acción o previos del juicio que el juez puede considerar de oficio al estudiar la demanda, y los cuales darían lugar a un rechazo o al pronunciamiento de la nulidad de lo actuado. Es por eso que, respecto a la falta de requisitos necesarios para el ejercicio de la acción, específicamente debe anotarse que al consagrar el código estas excepciones como oponibles a la acción cambiaria, permite que las excepciones cambiarias, propiamente dichas como tal, puedan penetrar todas las excepciones previas o impedimentos procesales como falta de jurisdicción, competencia, inexistencia, incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado, ineptitud de la demanda, trámite inadecuado de la misma y demás excepciones que se encuentran consagradas en el artículo 100 del Código General del Proceso, así como las excepciones de mérito dilatorias, como por ejemplo el plazo pendiente, entre otras. En lo referente a las excepciones de prescripción y caducidad, se pone presente que la excepción de prescripción, y se recalca mucho en esto, es oponible tanto para los obligados principales como para los obligados de regreso, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 789 y 790, mientras que la de caducidad solo lo es por los obligados en vía de regreso. Y el sustento jurídico lo encontramos en el artículo 787 del Código de Comercio.